En instantes, María Cristina Cronfle, asambleísta PSC Madera de Guerrero. El gobierno anunció la desaparición de 6 instituciones públicas. La primera es la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades. La factura de la crisis le está pagando grupos vulnerables a los que el Estado debe especial protección. Ya regresamos. Los impuestos no solamente nos empobrecen, quitándonos una parte sustancial del producto de nuestro esfuerzo, también nos hacen menos libres, ya que son el mecanismo que el Estado emplea para hacernos consumir esto y no aquello, o comportarnos económicamente de una u otra manera. Gravando y desgravando a su antojo, el Estado nos induce a actuar como él cree conveniente. Así, los impuestos nos convierten en marionetas del ministro de Hacienda. Lo dijo William Taylor, filósofo británico. La crisis fiscal está pasando factura a todos, incluidos los grupos vulnerables que, según el artículo 35 de la Constitución sobre los grupos de atención prioritaria, el Estado prestará especial protección cuando estén en condición de doble vulnerabilidad, como ancianos, discapacitados y personas con enfermedades catastróficas. María Cristina Cronfle, asambleísta PSC Madera de Guerrero, bienvenida a Contacto Directo. Gracias, Denise. Muy buenos días a todos los televidentes y buen inicio de semana. En su informe de labores a la Asamblea Nacional, el 24 de mayo, el presidente Rafael Correa anunció que eliminaría 6 instituciones públicas. En mayo 25, mediante decreto ejecutivo 1047, artículo 1, suprime la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva de Discapacidades. ¿Era esta una institución inútil que por la crisis había que suprimir, asambleísta? Denise, a decir verdad, no me hubiera esperado jamás que la Secretaría Técnica para las Discapacidades estuviese dentro de las 6 a suprimir y de hecho que sea la primera, una gran sorpresa, cuando el clamor ciudadano ha sido, y además el malestar ciudadano ha sido contra la Secretaría de la Felicidad, esta del Buen Vivir, que hacen yoga y demás, además de la Secretaría Espacial, que envió un juguete al espacio y se nos perdió, creo que al mes, menos de al mes. Entonces realmente sorprende que sea la Secretaría Técnica de Discapacidades la que sea la primera en ser suprimida por el decreto 1047. De hecho, no era necesaria la eliminación de esta secretaría, pero ya vemos que en momentos de crisis somos los grupos más vulnerables y los grupos sociales menos favorecidos los que se ven más afectados por la toma de decisiones de gobierno. ¿Era esta una institución inútil? No, para nada, en absoluto. Denise, para ser claros en lo siguiente, mi oficina se convierte en una suerte de comisaría a diario. Recibo casos de violación de derechos a las personas con discapacidad, menoscabo de derechos en el ejercicio de políticas públicas, la no implementación de políticas públicas y derechos constitucionales como ingreso a escuelas, colegios y demás por parte de personas con discapacidad, y ha sido la Secretaría justamente una aliada estratégica para poder resolver esta suerte de conflicto entre las distintas carteras del Estado y un ente que ha sido un parásito durante más de 22 años, que es el CONADIS. Y esto tengo que aclararlo, porque tiene más de 2 décadas el CONADIS y ahora se quieren llamar Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades. Todavía no ha habido ni siquiera el concurso para la designación de los miembros de este consejo, pero ellos ya se cambiaron de nombre. Entonces es preocupante porque lo que la Secretaría Técnica de Discapacidades hacía o hace, no lo hace otra institución. Aunque ahora,
Inicialmente la CETEDIS tenía la rectoría de los programas Manuel Espejo de atención médica a discapacitados y Joaquín Gallegos Lara, que es el bono para las personas que los cuida, que fueron creados por el ex vicepresidente Lenín Moreno, y en enero del 2015, con la vicepresidencia a cargo de Jorge Glass, la administración de dichos programas se transfirió al Ministerio de Salud y de Inclusión Económica Social, pero quedaron otros programas con el CETEDIS cuya gestión, según el decreto presidencial 1047, artículo 2, se transfieren a las diferentes instituciones de la función ejecutiva. ¿Acaso no existe la confianza de un compromiso por parte del gobierno de que la institucionalidad de la CETEDIS se ejecutará desde diferentes dependencias? A mí me sorprende, en efecto, que esto sea digamos, fue el gran boom de la revolución ciudadana, pues poner en emergencia el área de las discapacidades, cuando tuvimos un vicepresidente en silla de ruedas. Gracias a Dios, lo único que nos une a él y a mí es la silla de ruedas y no otras cosas, como la valentía de poder decirle en la cara al gobierno nacional que cosas como esta, como el decreto que elimina la CETEDIS, que fue creación de una vicepresidencia en discapacidades, modificar el porcentaje de discapacidad, que cada ley del Ejecutivo viene con algo para eliminar a la ley orgánica de discapacidades. Todo lo que viene del Ejecutivo viene incluido algo de discapacidades para ir mermando la ley orgánica de discapacidades, porque claro, Denise, es una ley costosa, pero es una ley que el Estado tiene que responder como una deuda social de años. Y ya dicen que es una década ganada. Nosotros tenemos ya 5 años perdidos, porque desde hace 5 años venimos retrocediendo en el tema de derechos de personas con discapacidad. Debo decir que, si bien es cierto que el bono Joaquín Gallegos Lara ahora lo maneja el MIES, y que la Misión Solidaria Manuel Espejo, con la entrega de ayudas técnicas, la maneja el Ministerio de Salud, hay mucho desconocimiento de parte de estas instituciones de la tecnicidad que requieren estos programas. Y además, el Ejecutivo está reconociendo que en su haber tiene la Secretaría todavía programas, porque no es solamente el artículo 2, también en la disposición transitoria primera, dice entre algunas de las partes, porque no tiene incisos sino solo uno, dice que tendrá 90 días para desaparecer a fin de asegurar la continuidad en la ejecución de los distintos planes, programas y proyectos. Esto quiere decir que la Secretaría sí tiene una tarea que no es inútil y que está presente con conocimiento de causa, porque ha sido quien ha visitado hogar por hogar de las personas que son parte de la Misión Solidaria Manuel Espejo, y conocen a la perfección cuál es la realidad de las personas con discapacidad en esas instancias. Asambleísta. Adicionalmente, la Ley Urgente para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, publicada en el Registro Oficial 744 de 29 de abril, reformó la Ley Orgánica de Discapacidades y la Ley del Anciano. ¿De qué manera ahora fueron afectadas con esa ley las personas discapacitadas y de la tercera edad también? Mire usted, Denis, me está dando la razón. El Ejecutivo envía leyes e introduce soslayadamente, como cortina de humo, el tema de discapacidades para ir menguando, para ir bajando los derechos que tenemos las personas con discapacidad, pero eso no tiene otro nombre más que ser inconstitucional. Debo decir que en la ley de equilibrio para las finanzas públicas se modificó el porcentaje de importación de vehículos. Ahora solamente se puede importar un vehículo para personas con discapacidad por $21.960, precio FOB. Y esto es evidentemente una reducción de derechos. ¿Por qué? Porque no todas las discapacidades son iguales. Hay discapacidades que requieren vehículos más grandes, vehículos más pequeños. No podemos decir, la ley de discapacidades de Denise fue un gran mérito porque unificó las ramas de las discapacidades en una sola ley. Pero no podemos pretender que las políticas públicas y que además las decisiones gubernamentales tengan la experticia que nos tomó a nosotros de un año para poder determinar cuáles son los rangos de que cada discapacidad
tiene una necesidad diferente. Entonces, evidentemente, no es lo mismo que usted lleve a su hijo con discapacidad visual al colegio en voy a inventarme una marca o un vehículo, un Aveo, a que usted lleve a su hijo en silla de ruedas en el mismo carro. ¿Por qué? Porque pero hubo muchas personas que se beneficiaron espacios de esta ley y que no tenían algún tipo de discapacidad. ¿Perdón? Hubo muchas personas que se beneficiaron de esta ley y que no tenían ningún tipo de discapacidad. A ver, estamos hablando de cuáles son los perjuicios que ha tenido las personas con discapacidad en torno a esta ley de equilibrio en las finanzas públicas. De hecho, yo he manifestado que en el tema del IVA, pues, más allá de que lo hacen mucho más engorroso, no se modifica de una manera sustancial, más allá de que sí, evidentemente, lo complican en el caso de que hay que devolver una parte por dinero electrónico y si usted ya devolvió esa parte, pues se le resta del dinero que va a pedir por devolución. Pero en todo caso, sí hicieron caso a algunos temas que estaban fuera de enfoque total. Sin embargo de esto, Denise, debo decir que aunque se hayan beneficiado, a ver, las personas con discapacidad somos parte del gran conglomerado de las personas del pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, todo lo que afecta al pueblo ecuatoriano, es decir, como el IVA que va a incrementar en esta semana, va a afectar a las personas con discapacidad. Por ende, toda medida que sea regresiva en tema de derechos, todo tema de incremento de impuestos, toda cosa que vaya en retroceso de los derechos de las personas con discapacidad afecta a nuestro sector y evidentemente no coincide pues con la filosofía inicial de la propaganda política que hizo el gobierno cuando nos quiso vender un vicepresidente con discapacidad. Esta es la posición de María Cristina Cronfle sobre la afectación a las personas vulnerables. Gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Gracias.